Había una niña que cada mañana llegaba a la escuela con la misma ropa remendada y los zapatos rotos. Nadie sabía que dormía sola en un orfanato frío, rezando cada noche para que alguien la amara. Pero ese día, frente a toda la clase, su maestra la humilló de la forma más cruel que puedes imaginar. La llamó mendiga. Se burló de su apariencia. Destrozó su corazón con palabras que nunca debieron salir de la boca de un adulto. Los niños se quedaron en silencio. Sofía solo bajó la cabeza y lloró. Pero lo que esa maestra no sabía, lo que estaba a punto de descubrir, cambiaría su vida para siempre. ¿Alguna vez has visto a alguien ser humillado injustamente y te quedaste en silencio, sin saber qué hacer? Esa sensación de impotencia, de rabia contenida, de querer gritar pero no encontrar las palabras, eso fue exactamente lo que vivieron 30 niños en un salón de clases una mañana cualquiera. Porque lo que estás a punto de escuchar no es una historia inventada. Es el reflejo doloroso de algo que sucede más seguido de lo que quisiéramos admitir, la crueldad disfrazada de autoridad, la injusticia que destruye corazones inocentes, y la fe inquebrantable de una niña huérfana que cambió todo con su pureza. Esta es la historia de Sofía. Una niña de apenas 8 años que vivía en el orfanato San José, un lugar donde los abrazos eran escasos y las noches largas. Cada mañana, Sofía se levantaba antes del amanecer. No había mamá que la despertara con besos, ni papá que le preparara el desayuno. Había silencio, había soledad, había un espejo roto donde ella intentaba peinarse sola, con manos pequeñas que todavía no dominaban del todo las trenzas. Se ponía el mismo uniforme remendado que usaba desde hacía 2 años, se calzaba esos zapatos gastados que le quedaban un poco grandes, y caminaba 15 cuadras hasta la escuela con una mochila casi vacía pero con un corazón absolutamente lleno de esperanza. Porque Sofía creía que la educación era su única oportunidad. Creía que si estudiaba lo suficiente, algún día tendría una familia. Creía que Dios no la había olvidado, aunque a veces pareciera que el mundo sí. Y esa fe, esa esperanza pura que solo tienen los niños que han perdido todo menos sus sueños, era lo que la mantenía caminando cada mañana hacia un lugar donde no todos la querían. La maestra Alicia era una mujer de 45 años, respetada en la escuela, conocida por su disciplina estricta y sus estándares altos. Había dedicado 20 años de su vida a la enseñanza, pero en algún momento del camino, algo se había endurecido en su corazón. Había olvidado por qué empezó. Había olvidado que detrás de cada niño hay una historia, una batalla invisible, un dolor que no siempre se puede ver a simple vista. Y ese día, ese maldito día que cambiaría todo, la maestra Alicia cometió el error más grande de su carrera. Cuando Sofía entró al salón esa mañana, algo era diferente. Tal vez era el cansancio en sus ojos, porque la noche anterior había llorado extrañando a los padres que nunca conoció. Tal vez era su uniforme, más arrugado que de costumbre porque en el orfanato solo tenían una plancha vieja que casi nunca funcionaba. O tal vez era simplemente que ese día, la maestra Alicia decidió descargar su frustración personal en el blanco más fácil, una niña indefensa que no tenía a nadie que la defendiera. Los otros niños ya estaban sentados cuando Sofía llegó. Caminó despacio hacia su pupitre, tratando de no hacer ruido, de no llamar la atención. Pero la maestra la detuvo en seco con una voz que cortaba como cuchillo. Y lo que sucedió después no solo rompió el corazón de una niña huérfana. Despertó algo en ese salón de clases que nadie esperaba. Porque cuando la injusticia se encuentra con la inocencia, cuando la crueldad choca contra la fe pura de un corazón que todavía cree en los milagros, ahí es donde comienzan las historias que transforman vidas. Y lo que estaba por suceder esa mañana no solo cambiaría el destino de Sofía, cambiaría para siempre a la mujer que pensó que tenía derecho a humillarla. Pero para entender el milagro que vino después, primero necesitas conocer el momento exacto en que todo se rompió. La maestra Alicia cruzó los brazos y miró a Sofía de arriba a abajo con una expresión de desprecio que todos pudieron ver. El salón quedó tan silencioso que se podía escuchar el latido acelerado del corazón de esa niña. Y entonces las palabras salieron como veneno. ¿Así vienes a mi clase? ¿No tienes vergüenza?
Pareces una mendiga recogida de la calle. Tus padres no te enseñan a vestirte como una persona decente o simplemente no les importas. Cada palabra era una puñalada. Cada sílaba destruía un pedazo de la dignidad de Sofía. Los niños se miraban entre sí, incómodos, algunos con lágrimas en los ojos porque sabían que lo que estaban presenciando estaba mal, profundamente mal, pero nadie se atrevía a hablar. Si esta historia te está removiendo algo por dentro, si sientes esa indignación creciendo en tu pecho, déjame un like ahora mismo. Necesito saber que no soy el único que cree que estas historias deben ser contadas, que la injusticia no puede quedarse en silencio. Sofía bajó la cabeza. Sus manos temblaban mientras sostenía los bordes de su mochila vieja. Quería desaparecer. Quería que la tierra se la tragara. Pero más que nada, quería que alguien, cualquiera, le dijera a esa maestra que ella no era basura, que ella valía, que el hecho de no tener padres no la hacía menos humana, menos digna de respeto, menos merecedora de amor. Las lágrimas comenzaron a caer por sus mejillas, silenciosas, dolorosas, cargadas de una soledad que ningún niño debería conocer. Y justo cuando parecía que nadie haría nada, justo cuando la humillación estaba a punto de volverse insoportable, una mano se levantó tímidamente desde la tercera fila. Era Camila, una niña de 9 años que conocía a Sofía desde hacía meses. Habían compartido el recreo algunas veces, y Sofía le había contado en susurros sobre el orfanato, sobre las noches frías, sobre cómo extrañaba tener una mamá que la arropara. Camila sintió que su corazón se partía al ver a su amiga siendo destrozada de esa manera, y aunque su voz temblaba de miedo, las palabras salieron: Maestra, Sofía no tiene papás. Ella vive en el orfanato San José. No tiene a nadie que le compre ropa nueva. El mundo se detuvo en ese instante. La maestra Alicia sintió como si un rayo la hubiera atravesado. Su rostro, que segundos antes mostraba desprecio y superioridad, se transformó en una máscara de horror y vergüenza. El color desapareció de sus mejillas. Sus manos, que había mantenido cruzadas con autoridad, comenzaron a temblar incontrolablemente. Abrió la boca para decir algo, cualquier cosa, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Porque en ese momento devastador entendió la magnitud de lo que había hecho. No había humillado a una niña descuidada con padres negligentes. Había destrozado públicamente a una huérfana, a una criatura completamente indefensa que ya cargaba con el peso insoportable de la soledad más profunda que puede existir. Los 30 niños del salón miraban ahora a la maestra con una mezcla de decepción y desconcierto. Algunos lloraban abiertamente. Otros apretaban los puños bajo sus pupitres, procesando la injusticia de lo que acababan de presenciar. Porque los niños tienen una capacidad especial para detectar la crueldad disfrazada de disciplina, para sentir cuando un adulto cruza la línea que separa la autoridad del abuso. Y todos, absolutamente todos en ese salón, sabían que algo terrible e irreparable había sucedido. Sofía seguía de pie, paralizada, con las lágrimas corriendo por su rostro como ríos silenciosos. No levantó la mirada. No dijo una palabra. Simplemente dejó que el dolor la atravesara, ese dolor familiar que conocía tan bien, ese recordatorio constante de que no tenía a nadie en el mundo que la protegiera. En su mente de 8 años, una vocecita cruel le susurraba que tal vez la maestra tenía razón, que tal vez ella no merecía estar ahí, que tal vez su simple existencia era una molestia para los demás. Y esa es la tragedia más grande de la humillación pública. No solo destroza en el momento, sino que planta semillas de vergüenza que pueden crecer durante años, envenenando la forma en que una persona se ve a sí misma. La maestra Alicia finalmente logró articular unas palabras quebradas. Sofía, yo no sabía. Pero la niña dio media vuelta y salió corriendo del salón. Sus zapatos gastados resonaron en el pasillo vacío mientras huía hacia el baño, ese refugio donde tantos niños han ido a llorar sus dolores invisibles. Se encerró en uno de los cubículos y se dejó caer al suelo, abrazando sus rodillas, sollozando con una intensidad que sacudía todo su pequeño cuerpo. Y entre lágrimas,
Hizo lo único que sabía hacer cuando el mundo se volvía demasiado pesado, rezó. Rezó con esa fe pura e inquebrantable que tienen los niños que lo han perdido todo menos la esperanza. Diosito, por favor, ayúdame a ser fuerte. Sé que tú me amas aunque nadie más lo haga. Por favor, no dejes que me rinda. Mientras tanto, en el salón de clases, la maestra Alicia se sentó en su escritorio con las manos cubriéndose el rostro. Por primera vez en 20 años de carrera, se sintió completamente perdida. Los niños la miraban con una mezcla de lástima y repulsión. Camila, la valiente niña que había revelado la verdad, habló de nuevo con una madurez que no correspondía a su edad. Maestra, Sofía es la niña más buena de toda la escuela. Siempre comparte su lunch aunque casi no tenga nada. Siempre ayuda a los más pequeños. ¿Y usted? Usted la trató como si no valiera nada. Cada palabra era un espejo que reflejaba la fealdad de las acciones de Alicia. Cada sílaba era un juicio silencioso pero devastador. El resto del día fue un infierno para ambas. Sofía regresó al salón con los ojos hinchados, se sentó en su lugar y no volvió a levantar la mirada. La maestra intentó dar la clase, pero su voz sonaba hueca, sus explicaciones carecían de sentido, y todos podían sentir el peso denso de la culpa flotando en el aire. Cuando sonó la campana final, los niños salieron en silencio. Normalmente había risas, gritos, carreras hacia la libertad del recreo. Pero ese día solo había un silencio pesado, el tipo de silencio que aparece cuando algo se ha roto y todos saben que no se puede reparar fácilmente. Sofía caminó sola de regreso al orfanato. Las 15 cuadras nunca le habían parecido tan largas. Cada paso era un esfuerzo. Cada respiración dolía. Cuando llegó, la directora del orfanato, una mujer mayor llamada hermana Teresa, notó inmediatamente que algo andaba mal. Sofía se lanzó a sus brazos y lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Entre sollozos, le contó todo. La hermana Teresa la sostuvo con fuerza, acariciando su cabello, susurrando palabras de consuelo que intentaban sanar heridas demasiado profundas para palabras. Esa noche, la maestra Alicia tampoco durmió. Estaba sentada en su sala oscura, mirando fotografías viejas de cuando ella misma era maestra joven, llena de idealismo y amor por sus estudiantes. ¿Cuándo había perdido eso? ¿Cuándo se había vuelto tan dura, tan ciega, tan cruel? Las lágrimas comenzaron a brotar mientras enfrentaba una verdad incómoda. Se había convertido en el tipo de adulto que destruye a los niños en lugar de construirlos. Y lo peor de todo es que lo había hecho frente a 30 testigos, grabando ese momento horrible en sus memorias para siempre. Escribe en los comentarios una sola palabra que describa lo que sientes en este momento de la historia. Solo una palabra. Pero lo que ninguna de las dos sabía aún es que ese momento de dolor absoluto, esa humillación pública, ese error devastador, estaba a punto de desencadenar una serie de eventos que transformarían no solo sus vidas, sino las vidas de docenas de personas. Porque a veces, los momentos más oscuros son el preludio necesario para los milagros más luminosos. La madrugada siguiente encontró a la maestra Alicia sentada en el borde de su cama, con los ojos rojos e hinchados de tanto llorar. No había pegado el ojo en toda la noche. Cada vez que cerraba los párpados, veía el rostro de Sofía, esas lágrimas silenciosas cayendo por sus mejillas, esa expresión de dolor absoluto mezclado con resignación. Como si la niña ya estuviera acostumbrada a ser herida. Y eso era lo que más le destrozaba el alma a Alicia, la posibilidad de que su crueldad fuera solo una más en una larga lista de rechazos y humillaciones que esa niña huérfana había soportado en su corta vida. Cuando amaneció, Alicia tomó una decisión. No podía vivir con ese peso en su conciencia. No podía seguir siendo la persona en la que se había convertido. Necesitaba hacer algo, lo que fuera, para enmendar aunque sea una fracción del daño causado. Se vistió con manos temblorosas, se miró al espejo y casi no reconoció a la mujer que le devolvía la mirada. Había arrugas de amargura alrededor de su boca, una dureza en sus ojos que no recordaba haber tenido antes. ¿Cuándo había dejado de ser la maestra que amaba a sus estudiantes y se había convertido en esta versión áspera y cruel de sí misma?
Condujo hasta el orfanato San José con el corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. Era un edificio viejo, con pintura descascarada y ventanas que necesitaban reparación. El pequeño jardín al frente tenía flores silvestres que alguien había plantado con amor pero que luchaban por sobrevivir en la tierra seca. Alicia tocó el timbre con mano temblorosa. La hermana Teresa abrió la puerta, y en cuanto vio quién era, su expresión cálida se endureció. «¿Qué hace usted aquí?», preguntó con una voz que no ocultaba su desaprobación. Sofía le había contado toda la noche anterior, y la hermana Teresa había pasado horas consolando a la niña, prometiéndole que valía más de lo que cualquier adulto cruel pudiera hacerle creer. «Por favor», susurró Alicia con la voz quebrada, «necesito hablar con Sofía. Necesito pedirle perdón». La hermana Teresa la miró durante un largo momento, evaluándola, buscando sinceridad en sus ojos. Finalmente suspiró y dijo: «Está en el patio trasero. Pero le advierto algo, maestra. Esa niña ya ha sufrido suficiente rechazo en su vida. Si vino aquí solo para limpiar su conciencia sin importarle realmente su bienestar, le pido que se vaya ahora mismo». Alicia asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Caminó por el pasillo estrecho del orfanato, notando las paredes con grietas, los muebles viejos pero limpios, los dibujos infantiles pegados con cinta adhesiva que intentaban dar color y vida a un lugar marcado por la ausencia de familias. El patio trasero era pequeño, con un columpio oxidado y algunos juguetes gastados. Y allí, sentada en el suelo dibujando con tizas de colores, estaba Sofía. La niña levantó la vista cuando escuchó pasos, y al ver a su maestra se quedó completamente inmóvil. El miedo cruzó por sus ojos, seguido de algo peor, resignación. Como si ya esperara otra ronda de humillación. Alicia sintió que el corazón se le partía en 1000 pedazos. Se arrodilló en el suelo frente a Sofía, sin importarle ensuciar su ropa, y por primera vez en años dejó que las lágrimas fluyeran libremente por su rostro. «Sofía», comenzó con voz temblorosa, «no tengo palabras suficientes para pedirte perdón por lo que te hice. No tengo excusa. Fui cruel, injusta, horrible contigo. Te juzgué sin conocerte, te lastimé sin razón, y lo hice frente a todos tus compañeros». Sofía la miraba con esos ojos grandes, llenos de una madurez que ningún niño de 8 años debería tener. No dijo nada, simplemente esperó. Alicia continuó: «No sabía que eras huérfana, pero eso no justifica nada. Incluso si hubieras tenido padres, no tenía derecho a humillarte de esa manera. Una maestra debe proteger, construir, amar. Y yo hice todo lo contrario. Te destrocé cuando debí haberte levantado». Las lágrimas de Alicia caían sobre la tierra seca del patio, mezclándose con el polvo. «He pasado toda la noche pensando en ti, en tu valentía para levantarte cada día y venir a la escuela a pesar de todo lo que has perdido, a pesar de no tener lo que otros niños tienen. Y en lugar de admirar tu fuerza, en lugar de celebrar tu determinación, yo te castigué por ella». El silencio se extendió entre ellas, pesado y denso. Alicia esperaba gritos, rechazo, resentimiento. Lo que recibió fue algo completamente inesperado. «Sofía», con una voz pequeña pero firme, dijo: «Yo rezo por usted todas las noches, maestra». Alicia levantó la cabeza bruscamente, confundida. «¿Qué?». Sofía asintió, sus propios ojos llenándose de lágrimas. «Cada noche rezo por todos mis maestros, por mis compañeros, por la gente del orfanato. Le pido a Dios que los bendiga, que los haga felices. Porque la hermana Teresa dice que cuando tienes poco, lo único que puedes dar son oraciones y amor». Algo se rompió dentro de Alicia en ese momento. No fue solo culpa o vergüenza. Fue una transformación profunda, un despertar doloroso. Esta niña, que no tenía absolutamente nada material en el mundo, que había sido abandonada, que vivía en un orfanato con recursos limitados, que acababa de ser humillada públicamente por su propia maestra, esta niña rezaba por ella. Tenía más amor, más fe, más bondad en su pequeño corazón de lo que Alicia había demostrado en años. «¿Cómo puedes?», susurró Alicia,
su voz apenas audible. ¿Cómo puedes rezar por alguien que te lastimó tanto? Sofía se encogió de hombros con una sabiduría que desafiaba su edad. Porque Jesús dice que debemos perdonar. Y porque yo sé lo que es sentirse sola. No quiero que nadie más se sienta así, ni siquiera las personas que me lastiman. En ese momento, Alicia entendió que no había venido a dar una lección de humildad a Sofía. Había venido a recibirla. Esta niña huérfana, con su ropa remendada y sus zapatos gastados, era más rica en espíritu de lo que Alicia había sido en toda su vida adulta. ¿Me perdonas?, preguntó Alicia, sabiendo que no merecía ese perdón pero necesitándolo desesperadamente. Sofía la miró durante un largo momento, y luego, lentamente, asintió. Y en un gesto que Alicia recordaría por el resto de su vida, la niña se acercó y la abrazó. Fue un abrazo pequeño, tímido, pero cargado de una compasión que solo los que han sufrido profundamente pueden ofrecer. Alicia la envolvió en sus brazos, y lloró como no había llorado en décadas, liberando años de dureza, de dolor reprimido, de humanidad perdida. Cuando finalmente se separaron, Alicia miró a Sofía con determinación renovada. «Voy a hacer las cosas bien», prometió. «No sé cómo, pero voy a ayudarte. A ti y a todos los niños de este orfanato. Te lo juro». Sofía sonrió tímidamente, una sonrisa que iluminó su rostro como el sol después de una tormenta. Y en ese instante, algo comenzó a cambiar. No solo en Alicia, sino en el destino de ambas. Porque cuando el arrepentimiento genuino se encuentra con el perdón puro, cuando la transformación personal se convierte en acción comprometida, los milagros comienzan a gestarse en silencio. Alicia regresó a la escuela al día siguiente convertida en una mujer diferente. Había algo en su mirada que los otros maestros notaron de inmediato, una suavidad que había estado ausente durante años, pero también una determinación férrea que nunca habían visto antes. Durante el recreo, convocó una reunión urgente en la sala de profesores. Cuando sus colegas entraron, encontraron a Alicia de pie frente a una pizarra donde había escrito en letras grandes: Proyecto Esperanza, Orfanato San José. Su voz temblaba ligeramente cuando comenzó a hablar, pero cada palabra estaba cargada de convicción genuina. Cometí un error terrible, confesó sin rodeos, mirando a los ojos de cada uno de sus compañeros. Humillé públicamente a una niña huérfana por su apariencia, sin conocer su historia, sin mostrar ni una pizca de compasión. Y cuando descubrí la verdad, cuando vi la magnitud de mi crueldad, algo dentro de mí se quebró. Hizo una pausa, dejando que las lágrimas corrieran libremente por sus mejillas sin intentar ocultarlas. Pero esa misma niña, Sofía, me enseñó algo que había olvidado en algún punto de mi carrera, que nuestra vocación no es solo enseñar matemáticas o lenguaje. Es amar, proteger, construir futuros. Y hoy les pido que me ayuden a hacer algo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Explicó su visión: organizar una campaña de donaciones para el orfanato San José, no solo para Sofía sino para todos los niños que vivían allí. Uniformes, útiles escolares, zapatos, mochilas. Pero más allá de lo material, quería crear un programa de tutorías donde los maestros visitaran el orfanato regularmente, ofreciendo apoyo académico, sobre todo, presencia. Porque estos niños no solo necesitaban cosas, necesitaban saber que alguien se preocupaba por ellos, que no estaban solos en el mundo. La sala quedó en silencio por un momento que pareció eterno. Luego, la maestra de música, una mujer joven llamada Patricia, se puso de pie y dijo: «Cuenta conmigo. He pasado frente a ese orfanato cientos de veces, y nunca me detuve a pensar en los niños que viven ahí. Es hora de cambiar eso». Uno por uno, todos los maestros se sumaron. Incluso el director de la escuela, un hombre pragmático que normalmente se resistía a proyectos que requirieran tiempo extra, se ofreció a colaborar. «Hagamos esto bien», dijo con firmeza. «Estos niños merecen lo mejor que podamos darles». La transformación comenzó de inmediato. Alicia diseñó volantes explicando la situación del orfanato y los distribuyó entre los padres de familia durante las salidas. No ocultó su error,
No intentó pintar una imagen heroica de sí misma. Simplemente contó la verdad. Había lastimado a una niña inocente y ahora quería hacer algo para cambiar no solo su vida, sino la de todos los niños en su situación. La respuesta fue abrumadora. Padres que normalmente apenas se involucraban en actividades escolares comenzaron a aparecer con bolsas llenas de ropa, zapatos nuevos, mochilas de colores brillantes. Una madre donó 30 uniformes que su tienda de ropa había dejado de vender. Un padre, dueño de una librería, trajo cajas enteras de libros infantiles y material escolar. Pero lo que realmente conmovió a Alicia fue ver cómo los propios estudiantes se involucraron. Los niños del salón de Sofía organizaron una venta de pasteles y con las ganancias compraron juguetes para el orfanato. Camila, la valiente niña que había revelado la verdad ese día terrible, se convirtió en la líder estudiantil del proyecto, coordinando a sus compañeros con una madurez impresionante. 3 semanas después del incidente, la escuela organizó un evento especial. Invitaron a todos los niños del orfanato San José a la escuela para una tarde de juegos, música y, lo más importante, la entrega de las donaciones. Cuando los niños huérfanos llegaron, tímidos y un poco asustados por tanta atención, fueron recibidos con aplausos, abrazos y sonrisas genuinas. Sofía caminaba entre ellos, tomada de la mano de un niño más pequeño, y cuando sus ojos se encontraron con los de la maestra Alicia, ambas sonrieron. Era una sonrisa cargada de significado, de perdón, de nuevos comienzos. El gimnasio de la escuela había sido transformado en un espacio mágico. Había estaciones de juegos, una mesa larga con bocadillos y refrescos, y en el centro, mesas llenas de uniformes nuevos, zapatos, mochilas y útiles escolares organizados por tallas y edades. Los niños del orfanato no podían creer lo que veían. Muchos lloraban de felicidad mientras probaban zapatos que por primera vez en sus vidas les quedaban perfectamente. Una niña pequeña abrazaba su mochila nueva como si fuera el tesoro más valioso del mundo, porque para ella lo era. Representaba algo más que un objeto, representaba que alguien había pensado en ella, que importaba, que era vista. Alicia se acercó a Sofía con una caja especial que había preparado personalmente. Dentro había un uniforme nuevo, impecablemente planchado, zapatos negros brillantes, una mochila rosa con estrellas bordadas que había elegido específicamente porque recordaba que Sofía siempre dibujaba estrellas en sus cuadernos, y un set completo de útiles escolares. Pero lo más especial era una carta escrita a mano, donde Alicia le agradecía por enseñarle el verdadero significado del perdón y la fortaleza. Sofía leyó la carta con lágrimas corriendo por sus mejillas y luego, espontáneamente, abrazó a su maestra. «Gracias por ver mi corazón», susurró la niña. «No mi ropa». Ese día marcó un antes y un después no solo para Sofía o Alicia, sino para toda la comunidad escolar. Los maestros comenzaron a visitar el orfanato regularmente, ofreciendo tutorías gratuitas. Algunos padres de familia se ofrecieron como voluntarios para organizar actividades recreativas los fines de semana. La escuela estableció un fondo permanente para apoyar las necesidades educativas de los niños del orfanato. Pero más allá de lo tangible, algo más profundo había cambiado. Estos niños, que durante tanto tiempo habían sido invisibles para la sociedad, ahora eran vistos, valorados, amados. Sin embargo, lo que nadie esperaba, lo que ni siquiera Alicia o Sofía podían imaginar, era que esta transformación apenas comenzaba. Porque entre las familias que asistieron a ese evento especial había una pareja que llevaba años luchando con un dolor silencioso, buscando algo que les devolviera el sentido a sus vidas. Y cuando sus ojos se posaron en una niña pequeña de 8 años con una sonrisa tímida y ojos llenos de esperanza. Escribe en los comentarios qué momento de esta transformación te tocó más el corazón. Roberto y Marina Sandoval habían sido una pareja feliz una vez, hacía ya 5 años. Tenían una hija llamada Valentina, una niña de 7 años con risa contagiosa y una energía que llenaba cada rincón de su hogar. Pero un accidente de tráfico en una tarde lluviosa les arrebató a su pequeña en un instante, dejando un vacío tan profundo que amenazaba con tragarlos enteros. Durante años intentaron seguir adelante,
pero la casa se sentía como un mausoleo, cada habitación un recordatorio doloroso de la vida que habían perdido. El cuarto de Valentina permanecía intacto, sus juguetes esperando a una niña que nunca volvería. Marina había dejado de sonreír. Roberto trabajaba obsesivamente para no pensar. Habían considerado la adopción en varias ocasiones, pero cada vez que se acercaban a tomar la decisión, el miedo los paralizaba. ¿Cómo podían abrir su corazón a otro niño cuando todavía sangraban por Valentina? ¿No sería una traición a su memoria? ¿Y si no podían amar a otro hijo de la misma manera? Estas preguntas los atormentaban en las noches largas y vacías, manteniéndolos atrapados en un limbo de dolor perpetuo. Pero cuando la directora de la escuela donde Roberto trabajaba como contador les habló sobre el evento benéfico para el orfanato San José, algo en Marina despertó. «Quizás podamos ayudar», sugirió tímidamente. «No adoptando, solo ayudando». Roberto asintió, agradecido por cualquier cosa que sacara a su esposa de la depresión en la que había estado sumida. Compraron uniformes, zapatos, útiles escolares, y el día del evento llegaron al gimnasio con las manos llenas pero los corazones todavía rotos. Y entonces vieron a Sofía. Estaba ayudando a un niño más pequeño a ponerse unos zapatos nuevos, arrodillada en el suelo con una paciencia que parecía imposible para alguien de su edad. Cuando el niño finalmente logró atarse las agujetas, Sofía aplaudió con genuina alegría, como si ese pequeño logro fuera el triunfo más grande del mundo. Marina sintió algo moverse en su pecho, una sensación que no había experimentado en 5 años. Roberto también la había visto y sin decir palabra, ambos caminaron hacia donde estaba la niña. «Hola», dijo Marina con voz suave, arrodillándose para estar a la altura de Sofía. «¿Cómo te llamas?» Sofía levantó la vista, sus grandes ojos marrones llenos de esa mezcla peculiar de timidez y esperanza que caracteriza a los niños que han aprendido a ser cautelosos con los adultos. «Sofía», respondió quedamente. «¿Y ustedes?» Roberto se presentó, y luego, sin poder contenerse, Marina preguntó, «¿Ese niño es tu hermano?» Sofía negó con la cabeza. «No, pero aquí en el orfanato todos somos como hermanos. La hermana Teresa dice que la familia no es solo de sangre, es de corazón». Esas palabras simples, dichas con la sabiduría inocente de una niña de 8 años, penetraron las defensas que Marina y Roberto habían construido cuidadosamente alrededor de sus corazones heridos. Pasaron la siguiente hora conversando con Sofía, escuchando sus historias sobre el orfanato, sus sueños de algún día convertirse en maestra para ayudar a otros niños como la maestra Alicia la había ayudado a ella, su fe inquebrantable en que Dios tenía un plan para su vida. No había amargura en sus palabras, no había autocompasión. Solo una aceptación serena de su realidad mezclada con una esperanza brillante de que el futuro podía ser mejor. Cuando el evento terminó y los niños del orfanato se preparaban para regresar, Marina y Roberto se miraron y en ese intercambio silencioso que solo las parejas que han compartido décadas juntas pueden tener, tomaron una decisión. No la hablaron en ese momento, pero ambos lo sabían. Esa niña, con su sonrisa tímida y su corazón enorme, había tocado algo en ellos que creían muerto. No era que Sofía reemplazara a Valentina, nada ni nadie podría hacer eso. Pero quizás, solo quizás, había espacio en su corazón destrozado para amar nuevamente. A la mañana siguiente, llamaron al orfanato San José. La hermana Teresa los recibió con cautela. Había visto demasiados casos de familias que mostraban interés inicial solo para desaparecer cuando enfrentaban la realidad del proceso de adopción. Pero cuando Roberto y Marina explicaron su historia, cuando compartieron su dolor por Valentina y su inexplicable conexión con Sofía, la hermana Teresa vio algo en sus ojos que reconoció, amor genuino esperando ser dado. El proceso de adopción fue largo y a veces doloroso. Hubo evaluaciones psicológicas donde ambos tuvieron que confrontar su duelo no resuelto. Hubo momentos en que Roberto quiso rendirse, convencido de que estaban traicionando la memoria de su hija. Hubo noches en que Marina lloraba preguntándose si serían capaces de ser buenos padres nuevamente después de haber perdido a su primera hija. Pero cada vez que visitaban a Sofía en el orfanato,
cada vez que veían cómo sus ojos se iluminaban al verlos, cada vez que la niña les contaba sobre su día o les mostraba un dibujo que había hecho específicamente para ellos, sabían que estaban en el camino correcto. Sofía también enfrentaba sus propios miedos. Había aprendido a no esperar demasiado, a proteger su corazón de la decepción. Cuando la hermana Teresa le explicó que Roberto y Marina querían adoptarla, la niña no se permitió creer completamente. «¿Y si cambian de opinión?», susurró con voz pequeña. «¿Y si deciden que no me quieren?». La hermana Teresa la abrazó fuerte y le dijo: «Mi niña, ellos te eligieron. No porque necesitaran llenar un vacío, sino porque vieron en ti algo especial. Tu luz, tu fe, tu amor. Eso no se puede fingir». 6 meses después de ese primer encuentro en el gimnasio de la escuela, llegó el día que cambiaría todo. Era una mañana de primavera, el tipo de mañana donde el sol brilla con una intensidad especial y el aire huele a nuevos comienzos. Sofía se despertó temprano, su pequeña maleta ya empacada con las pocas pertenencias que tenía. Se había despedido de los otros niños la noche anterior, prometiendo visitarlos, prometiendo nunca olvidarlos. Ahora, vestida con uno de los uniformes que la maestra Alicia le había dado, esperaba en la oficina de la hermana Teresa con el corazón latiendo tan fuerte que pensaba que todos podían escucharlo. Cuando Roberto y Marina entraron, Sofía vio algo en sus rostros que nunca había visto dirigido hacia ella, amor paternal puro e incondicional. Marina se arrodilló frente a ella con lágrimas corriendo por sus mejillas. «¿Estás lista para venir a casa, mi amor?», preguntó con voz temblorosa. Sofía asintió, incapaz de hablar por el nudo en su garganta. Roberto la levantó en sus brazos, y por primera vez en sus 8 años de vida, Sofía supo lo que se sentía ser sostenida por un papá. Afuera del orfanato, había una pequeña multitud esperando. Afuera del orfanato San José, bajo el sol brillante de esa mañana de primavera, estaba reunida una pequeña multitud que había venido a despedir a Sofía. La maestra Alicia estaba al frente, sosteniendo un ramo de flores silvestres que había recogido del jardín de su casa. A su lado estaban todos los maestros que habían participado en el proyecto Esperanza, junto con Camila y varios compañeros de clase de Sofía. La hermana Teresa había permitido que algunos de los niños del orfanato también salieran para despedirse de su amiga, y todos sostenían dibujos y cartitas que habían hecho para ella. Cuando Sofía salió de la mano de Roberto y Marina, el silencio se apoderó del grupo por un instante. Era uno de esos momentos que se graban en la memoria colectiva, donde todos presentes saben que están siendo testigos de algo sagrado. Luego, los aplausos comenzaron. No eran aplausos ruidosos o celebratorios, sino suaves, reverentes, cargados de lágrimas y sonrisas simultáneas. Era el sonido de corazones que reconocían que estaban presenciando un milagro genuino. Alicia se acercó primero, y cuando sus ojos se encontraron con los de Sofía, ambas comenzaron a llorar. La maestra se arrodilló y tomó las manos pequeñas de la niña entre las suyas. «Nunca voy a olvidar lo que me enseñaste», dijo Alicia con voz quebrada. «Me enseñaste que el perdón no es solo una palabra bonita, es un acto de valentía. Me enseñaste que la fe verdadera no es creer cuando todo va bien, sino mantener la esperanza cuando todo parece perdido. Me mostraste que una niña de 8 años puede tener más sabiduría y amor en su corazón que un adulto que ha vivido 5 veces más». Sofía soltó la mano de Marina por un momento y abrazó a su maestra con fuerza. «Gracias, maestra», susurró en su oído. «Usted fue parte de mi milagro. Si no hubiera pasado lo que pasó, si usted no hubiera cambiado, si no hubiera organizado ese evento, nunca habría conocido a mi mamá y mi papá». Esas palabras golpearon a Alicia con una fuerza abrumadora. Durante meses había cargado con la culpa de su error, con el peso de su crueldad. Pero en ese momento entendió algo profundo y transformador. Dios había tomado su peor momento, su acto más vergonzoso, y lo había tejido en el tapiz de un milagro. No justificaba lo que había hecho, pero le mostraba que la redención era real, que incluso nuestros errores más oscuros podían convertirse en el comienzo de algo hermoso si teníamos el coraje de cambiar.
Marina se acercó a Alicia y le tocó el hombro suavemente. Gracias, le dijo con sinceridad. Gracias por organizar ese evento. Sin él, nunca habríamos conocido a nuestra hija. Roberto asintió, sus propios ojos brillantes con lágrimas. Usted nos dio una segunda oportunidad de ser padres. Nos devolvió un propósito que pensábamos haber perdido para siempre. Alicia solo pudo asentir, demasiado emocionada para hablar. Estaba presenciando el círculo completo de la transformación. Su crueldad había herido a Sofía, su arrepentimiento la había llevado a la acción, su acción había creado un evento que unió a una niña huérfana con padres destrozados que necesitaban amar nuevamente. Era como si cada pieza dolorosa hubiera sido necesaria para crear este momento perfecto. Los niños del orfanato se acercaron uno por uno a abrazar a Sofía, algunos llorando, otros sonriendo valientemente aunque sus ojos revelaban tristeza. Un niño pequeño de apenas 5 años le entregó su juguete favorito, un camioncito rojo desgastado. «Para que no te olvides de nosotros», dijo con voz temblorosa. Sofía se arrodilló y lo abrazó fuerte. «Nunca los voy a olvidar. Son mi familia también. Y voy a volver a visitarlos, lo prometo». Y en ese momento, Marina intervino con una promesa propia. «Y cuando vengamos a visitarlos, traeremos regalos, juegos y mucho amor. Porque ustedes también son parte de nuestra familia ahora». Camila, la valiente niña que había defendido a Sofía ese día terrible en el salón de clases, fue la última en despedirse. Las dos niñas se abrazaron largamente, sin palabras, porque la amistad verdadera a veces no necesita explicaciones. «Fuiste mi primera amiga de verdad», susurró Sofía. «Cuando nadie más tuvo el valor de hablar, tú lo hiciste. Me salvaste». Camila sonrió a través de sus lágrimas. «No, Sofía, tú nos salvaste a todos nosotros. Nos enseñaste lo que significa ser valiente de verdad». Mientras Roberto colocaba la maleta de Sofía en el auto, la niña se volvió una última vez hacia el edificio del orfanato San José. Ese lugar había sido su hogar durante los años más difíciles de su vida, pero también donde había aprendido sobre fe, sobre comunidad, sobre amor que no depende de la sangre, sino del corazón. Miró a la hermana Teresa, quien le hizo la señal de la cruz desde la entrada, bendiciendo su nuevo comienzo. Miró a sus amigos del orfanato, cada uno representando una historia de pérdida pero también de esperanza. Y miró a la maestra Alicia, quien le había enseñado la lección más importante de todas, que las personas pueden cambiar, que los errores no definen nuestro destino, que siempre hay oportunidad para la redención. Sofía se subió al auto entre Roberto y Marina, y cuando el vehículo comenzó a alejarse, ella presionó su mano contra la ventana en un último adiós. La multitud afuera del orfanato agitaba sus manos, algunos llorando, otros sonriendo, todos siendo testigos de que los milagros no siempre llegan en momentos dramáticos. A veces llegan en forma de una niña huérfana que se niega a perder la fe, de una maestra que encuentra el coraje para cambiar, de una pareja que decide amar nuevamente a pesar del dolor, de una comunidad que se une para mostrar que la bondad existe en el mundo. Mientras el auto giraba a la esquina y el orfanato desaparecía de la vista, Sofía se acurrucó contra Marina, quien instintivamente pasó su brazo alrededor de ella. Roberto miró por el espejo retrovisor a su nueva hija y sonrió con una felicidad que no había sentido en 5 años. Iban camino a casa, una palabra que para Sofía siempre había sido abstracta pero que ahora se estaba convirtiendo en realidad. Una casa con su propia habitación, con fotografías en las paredes, con el olor de comida casera, con el sonido de risas, con la certeza de que cuando cerrara los ojos por la noche, no estaría sola. Esa noche, en su nueva casa, Marina ayudó a Sofía a desempacar su pequeña maleta. Entre la ropa y los pocos objetos personales, encontró el dibujo que Sofía había estado haciendo en el patio del orfanato el día que Alicia fue a pedir perdón. Era un dibujo simple hecho con tizas de colores, una niña tomada de la mano de un hombre y una mujer, debajo de un sol brillante y un cielo lleno de estrellas. En la esquina inferior, con letras temblorosas de niña, decía: «Mi familia que Dios me va a dar».
Sofía lo había dibujado meses antes de conocer a Roberto y Marina, en un acto de fe pura que desafiaba su realidad presente. Marina sostuvo el dibujo con manos temblorosas y lloró. Lloró por su Valentina, a quien siempre amaría. Lloró por Sofía, quien había esperado con paciencia inquebrantable su milagro. Y lloró de gratitud porque de alguna manera, en el misterio incomprensible del destino y la providencia, el dolor de ambas familias había creado la posibilidad de sanación mutua. No era reemplazo, era transformación. Era la prueba de que el amor no se divide, se multiplica, y que los corazones rotos pueden aprender a latir nuevamente si tienen el coraje de abrirse. Déjame en los comentarios una palabra que describa cómo te sientes después de escuchar esta historia. Y mientras Sofía se quedaba dormida esa noche en una cama suave, con cobijas que olían a lavanda y la certeza de que no estaba sola, algo extraordinario estaba sucediendo en múltiples lugares. Mientras Sofía dormía plácidamente por primera vez en su vida, algo extraordinario sucedía. La maestra Alicia, en su propia casa, actualizaba su diario personal con las lecciones que una niña de 8 años le había enseñado sobre el perdón y la transformación. Roberto y Marina, sentados en la sala, miraban fotografías de Valentina junto a un retrato recién tomado de Sofía, comprendiendo por fin que honrar la memoria de quienes amamos no significa cerrar el corazón, sino mantenerlo abierto para seguir amando. Y en el orfanato San José, varios niños rezaban sus oraciones nocturnas con renovada esperanza, porque si el milagro había ocurrido para Sofía, también podría ocurrir para ellos. Esta historia nos enseña algo que el mundo suele olvidar. Nunca conocemos las batallas invisibles que enfrentan quienes nos rodean. Una palabra cruel puede destruir un espíritu frágil, pero una palabra de amor puede salvar una vida entera. Sofía era solo una niña huérfana con ropas remendadas, pero en su pequeño pecho latía una fe tan pura que literalmente movía montañas y transformaba destinos. Y la maestra Alicia descubrió que la redención siempre es posible, que nunca es demasiado tarde para cambiar, que nuestros errores más dolorosos pueden convertirse en los comienzos dos milagros más hermosos si tenemos la valentía de enfrentarlos y transformarlos en Macao. Hoy, 7 años después de ese día mágico de primavera, Sofía tiene 15 años. Es una de las mejores estudiantes de su escuela, con sueños de convertirse en médica para ayudar crianzas necesitadas. Cada año, ella y su familia voltaban a orfanato San José cargados de presentes, pero más importante aún, cargados de esperanza. Sofía se sienta como los niños y LHS cuenta su historia, recordándoles que los milagros son reales, que la fe funciona, que nunca deben perder la esperanza. La maestra Alicia también continúa su camino de redención. Se convirtió en la coordinadora permanente del proyecto Esperanza, que ahora apoya no solo al orfanato San José, sino también a otras 5 instituciones de la ciudad. Ha cambiado cientos de vidas, pero como ella misma dice, nunca haré lo suficiente para compensar el daño que causé ese día. Pero cada niño al que ayudo me recuerda que el perdón de Sofía me dio una segunda oportunidad, y no la voy a desperdiciar. Si esta historia tocó su corazón tan profundamente como tocó o meu ao contala, quiero pedirte algo desde lo más sincero de mi ser. Primero, déjame un comentario escribiendo: Sofía me enseñó que la fe mueve montañas. Necesito saber que has llegado hasta aquí, que este mensaje ha llegado a tu alma. Presiona el botón de suscribirse ahora mismo, porque cada semana traigo historias reales como esta que restaurama esperanza, que nos recuerdan por qué vale la pena creer en la bondad humana, que nos enseñan que siempre hay luz incluso en los momentos más oscuros. Dale me gusta si crees que historias como esta necesitan ser contadas, que en un mundo lleno de negatividad debemos recordar que los milagros ocurren, que la gente puede cambiar, que el amor siempre triunfa. Y antes de irte, mira el video que está apareciendo en tu pantalla ahora. Es la historia de otro niño que el mundo había olvidado, pero que una decisión valiente transformó todo. Prometo que te va a emocionar tanto como esta. Recuerda, cada persona que encuentras está luchando una batalla que tú no conoces. Sé amable, sé compasivo, porque tu palabra, tu acción, tu amor,
pueden ser o inicio del milagro que alguien está esperando. Nos vemos en la próxima historia. Que Dios te bendiga, y que nunca pierdas la fe en que cosas hermosas pueden nacer incluso do dolor más profundo.